Hola, profesora Pierina. Junto con mis compañeras Mariana, Eliana, Nardi, Sofía y quien les habla, Vanessa, le vamos a presentar nuestra sustentación con respecto a difonía en docentes. ¿Ya? Primero, pues tenemos nuestra bitácora, que está compuesta por resumen, introducción, descripción del problema, objetivos, metodología, base teórica, antecedentes, justificación, resultados, conclusiones y reflexiones, y por último, las referencias. Ahí estás. Bueno, el resumen, pues en nuestra investigación realizamos un estudio sobre trastornos de la voz en docentes, como es la disfonía, en los cuales pues abordamos aspectos como efectos del abuso y mal abuso de la voz, sus causas y pues proponer medidas de prevención. El trastorno conocido como disfonía se presenta comúnmente en la población que utiliza su voz como una herramienta de trabajo, como lo son pues los docentes. Los docentes son considerados por la Organización Internacional del Trabajo el primer grupo en riesgo de presentar patologías vocales. Este trastorno puede provocar un déficit en sus labores profesionales y cotidianas, ya que pues es un problema que está provocado por un mal uso de su voz al carecer de habilidades y educación vocal para el correcto manejo de su herramienta sonora, o sea, de su voz. ¿Ya? En la introducción, bueno, la voz, pues para la mayoría de las personas es el medio por el cual nos comunicamos, pero para el colectivo de docentes es además pues su instrumento fundamental de trabajo. La difonía es la alteración de las cualidades acústicas de la voz, es decir, la alteración de la intensidad, el tono, el timbre y la duración. Suele pasar pues como una consecuencia de un trastorno de la voz orgánico o por un uso inadecuado de la voz. Pues además la disfonía puede ser una alteración de forma permanente o de forma transitoria. Por esto quisimos hacer una investigación a profundidad pues para saber cuáles eran las causas, los síntomas y suministrar información clara sobre las alteraciones y los problemas pues, que se pueden llegar a presentar en los docentes. Bueno, como descripción del problema tenemos que los docentes tienen una sobrecarga laboral, además de ello sobreesfuerzan su voz, facilitando así la aparición de la disfonía. Hay unos factores que son los que producen esta disfonía, que son los factores biológicos que se refieren a todas las desventajas que la anatomía y la fisiología otorgan. Los factores organizacionales, que son los que se refieren al estilo de vida que tengan los docentes. También tenemos los factores físicos y por último los factores toxicológicos, que es la mala alimentación y la mala higiene vocal. Bueno, tenemos que la disfonía tiene daños a nivel funcional y estructural. Bueno, a nivel estructural es la alteración de la voz sin lesión anatómica de los órganos fonatorios. Según las causas que las producen, podemos encontrar lo que son disfonías por abuso vocal, disfonías por mal uso vocal, las fonotopias, que son abuso y mal uso vocal. Bueno, estas disfonías dichas anteriormente que se refieren a otras dos grandes disfonías, que son las disfonías hipocinéticas, que son las producidas por un tono muscular laríngeo pobre, y las disfonías hipercinéticas, que son las producidas por un aumento exagerado del tono muscular. También está la disfonía a nivel estructural, que es la hiperfunción vocal, que es una patología y esta se origina en los nódulos de las cuerdas vocales, los polípulos o el edema de cuerda vocal. En este nivel estructural, tanto el abuso como el mal uso vocal tienen unas características principales, que son el movimiento exagerado de la musculatura interior y exterior de la laringe, acompañada pues de una excesiva y violenta vibración de las cuerdas vocales.
Bueno, como problemática, nuestra pregunta problema es que ¿cuáles son los efectos del abuso y mal uso vocal en docentes? Bueno, primero que todo, pues el abuso vocal son los mecanismos vocales donde se utilizan excesivamente las conductas no fonatorias y el mal uso se relaciona a una inapropiada uso e intensidad de la voz. Entre estas conductas es elevar la voz, sobrecargar el ruido en el ambiente y también está asociado a un nivel, a una elevación del tono. Bueno, los objetivos que queremos llegar se dividen en dos. El objetivo general, que trata de indagar sobre los efectos del abuso y mal uso vocal en docentes a través de esta investigación. Y los objetivos específicos, trata de identificar las causas de mal uso y abuso vocal, establecer cuáles son las causas del abuso y mal uso vocal en los docentes, describir los efectos del abuso y mal uso vocal, identificar pautas de higiene vocal para el cuidado de la voz en la población docente y proponer medidas de prevención y conservación de la voz. Bueno, la justificación. Los motivos que nos llevaron a investigar la disfonía en docentes es que además de ser un ámbito que se trata en la fonoaudiología, nos permite abarcar esta problemática educando y concientizando a los profesores sobre lo que se puede generar debido a que éste se encuentra expuesto en mayor medida a esta patología. A lo que se quiere llegar con esta monografía es informar y alertar sobre el abuso y mal uso vocal, asimismo su higiene y los cuidados que corresponden para poder y disfrutar de una buena salud a la hora de ejecutar el aula, siendo este el factor fundamental para desempeñarse en su trabajo y la herramienta principal. La investigación desarrollada corresponde a un estudio transversal que permite determinar la prevalencia de disfonía en profesores e identificar los principales factores de riesgo, métodos, causas y efectos. En antecedentes podemos encontrar el antecedente internacional que nos habla de la prevalencia de la disfonía en los docentes. Su autora, Sarah Martin, nos dice y nos habla de la prevalencia y tratamientos que existen para la disfonía en docentes. El autor Barbero Díaz dice que así sea una vez en la trayectoria de trabajo de los docentes han presenciado síntomas de disfonía, que no todos en el mismo nivel, y el 75,5% de la disfonía en docentes es de leve a moderada. En los antecedentes nacionales encontramos la disfonía en docentes y su autora Luisa nos habla sobre las causas y factores de riesgo. Se evalúa a nivel de Sudamérica y se pudo evidenciar que debido a las condiciones de trabajo que son muy similares en todo el continente, se vio la disfonía presente. En los antecedentes regionales locales se habla de factores favorecedores de disfonía en niños de edad preescolar, diferencias entre niños con y sin disfonía, en que sí se evidenciaron diferencias y el 91,6% de las preguntas se comportaron diferentes entre grupos con y sin disfonía. Siguiente. Vamos a citar textualmente a los siguientes autores. En este caso, a la autora Jackson Melandi, que dice que la disfonía es un síntoma, una alteración de la voz que puede ir del simple abuso vocal hasta la pérdida de la eficacia vocal e implica falta de control de los mecanismos respiratorio, resonancial y de proyección. Este bien claro, se trata de una alteración de la voz y de la comunicación. Bon nos dice textualmente que se centra en un criterio funcional y fisiológico para definir la disfonía como las problemáticas de la voz relacionadas con alteraciones de masa, tamaño e inadecuación o aproximación de las cuerdas vocales. Los abusos vocales y o uso indebido de la voz sin resolver puede llevar a cosas graves como laringitis crónica, reducción del tono, fatiga vocal, entre muchos otros.
Laura Neira creó el método de la educación vocal, tanto para el habla como para el canto. Ella nos dice que el secreto del trabajo vocal consiste en el traslado de las fuerzas, es decir, de la fuerza de emisión naturalmente se pone en el nivel rectángulo escapular, mandíbula, lengua, laringe, hombros y cuello, y es trasladada a la zona diafragmática pelviana, que de esta forma irá logrando poco a poco dar una emisión ideal de la voz. Siguiente. La metodología. La metodología que realizamos es de enfoque cualitativo. Es un tipo de investigación que recoge y trabaja con datos no numéricos. Las investigaciones cualitativas tienen una pregunta de investigación que se necesita responder y esto se lleva a informarnos por métodos como Cielo y Google Académico. Bueno, como resultados, la disfonía es provocada por el mal uso y este mal uso es producido al carecer de habilidades. Bueno, esta herramienta, bueno, la falta de esta herramienta, ay, chinas. La disfonía está provocada por el mal uso vocal. Claro está que al carecer de esta habilidad, de la educación vocal y el correcto manejo, produce estos síntomas que llevan a grandes rasgos a las cefaleas, a las ronqueras, al carraspeo, al esfuerzo. Y bueno, a partir de estos datos que se cuentan en estos 20 artículos que hizo gran hincapié, al transmitirse de una forma incluyendo la sintomatología que reflejan todos estos afectos por la disfonía, y los principales afectados pues, son los docentes, y se pretende que esta recopilación haga como referencia posibles estudios acerca de esta patología vocal y a grandes rasgos implementar el rol del fonoaudiólogo en esta área. Bueno, pues cada artículo recoge la información que es propósito de la investigación, la importancia de la estimación y el conocimiento actual, que, bueno, hace como propósito y contiene todos los objetivos. Bueno, siguiente. Las conclusiones. Se presentan múltiples factores personales, laborales, ambientales, que repercuten en la presencia de la disfonía. Factores de riesgo más comunes en los docentes, como son los malos hábitos alimenticios y una buena higiene de la voz, evita riesgos en la herramienta vocal. Como reflexiones, tenemos el abuso en el uso de la voz es tan dañino como el mal uso que le hagas a tu voz. La voz nos conecta y es hoy los que nos permite estar comunicados. Cuida tu herramienta. Siguiente. Bueno, las referencias. Estas referencias dan fiabilidad a nuestro trabajo documentado, con el fin de dar origen a las afirmaciones y contenidos, permitiendo su verificación, reconociendo los méritos, impidiendo el plagio, y esto también le permite al lector ampliar determinados apartados de trabajo. Gracias.